Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 8 al 11. Lo leemos y luego comentamos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El título tenía dos títulos. El título que ha ganado. Uno era Las tres mentiras. Que queda chulo, ¿verdad? Pero no va a ser ese. Voy a hablar de fe y lo he titulado Una fe de hierro. Hierro, ¿sabéis lo que es el hierro, no? Una fe de hierro. Te lo repito una tercera vez. Una fe de hierro. Y además parto de la base, porque ya lo he dicho en alguna ocasión, y lo digo porque lo creo, que esta congregación es una congregación, que esta casa es una casa de fe. Es una casa de fe. Yo lo creo. Otra cosa es lo que te quiero decir en esta mañana. Hay muchas clases de fe. Podéis, si continuáis viendo los discipulados, y podemos ir avanzando en esto. Pero la fe de la que te quiero hablar en esta mañana es una fe de hierro. Son tiempos, y no lo digo solamente por el tiempo que nos toca vivir de confinamientos, de enfermedad o de COVID, no, sino en todo momento. El ejemplo, el ejemplo del apóstol Pedro hablando a gente que estaba en una situación, iba a decir complicada, pero no es complicada, una situación realmente difícil. No estaban confinados en sus casas, creerme, todo lo contrario. Si se quedaban en sus casas, los buscaban en sus casas para arrestarlos, y muchos en la época en la que está hablando el apóstol Pedro, muchos murieron por la fe de Jesús. Luego, por tanto, la situación que el apóstol Pedro nos está dando, una situación de persecución terrible para aquella época, podemos sacar una lección tremenda para nosotros, para la época que vivimos, pero también para todas las etapas de la vida en la que nos podamos encontrar. Necesitamos fe. El texto que hemos leído habla de fe. Ahí está el león rugiente dando vueltas, etcétera, 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 al cual resistid firmes en la fe. Y esa fe en este tiempo, hermanos, desde mi humilde punto de vista, tiene que ser una fe férrea. Una fe que no se mueva. Una fe que no se mueva. Por eso lo he titulado Una fe férrea. Que no te muevas de tus posiciones de fe, de vida de fe. Porque la fe sigue siendo el vínculo por el cual yo puedo tomar de las cosas de Dios. Una fe férrea en el convencimiento, por ejemplo, de lo que está predicando el pastor en estas últimas semanas, de que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O en eso tenemos una fe férrea, de pararnos ahí y creer que eso es, escrito está, de que eso es cierto y que eso mueve mi vida. O si no, da igual en la etapa de la vida en la que nos metamos, al final no seremos capaces de ver, de experimentar, de vivir, de disfrutar. Pues por poner un caso, el caso de él, de lo que ha estado predicando, ese maná del cielo, que ha sido derramado para cada uno de nosotros, para que nos podamos alimentar. Pero para esto necesitamos gente como esta, los que estamos aquí, los que no están, los que están en sus casas por distintas circunstancias, los que nos están viendo. Pensad que detrás de nosotros hay muchísima gente, mucha gente, hermanos nuestros en la fe,
que se sienten parte de nuestra casa, identificados con nuestra casa, y el que se identifica con esta casa, pues esto parece un spoiler, pero no lo es, y los que se identifican con esta casa, se identifican con que esta casa tiene una fe de hierro. De hierro. Como digo, el contexto del apóstol Pedro cuando habla a los hermanos es un contexto de persecución, de muerte por la fe de Jesús. Y aquellos hermanos murieron muchos. Léete Hebreos 11:1. Murieron muchos por la fe de Jesús, pero demostraron en todo momento que su fe fue una fe dura, fuerte, que no les movió. Sufrieron todo lo del mundo. Me gustaría deciros que no vamos a sufrir. Me encantaría decíroslo. Os lo voy a decir, no vais a sufrir. Pero nuestra fe no. Nuestra fe se mantendrá firme y fuerte. El apóstol Pedro da 3 consejos, leeros todo el capítulo 5, 3 consejos que te los voy a decir, pero vamos a volver a esto en 3 minutos. Él habla de 3 áreas y les da consejo a estos hermanos que están en esa situación de dificultad y de muerte y de persecución, en esa dureza de la etapa de la vida que les toca a ellos. Les da 3 consejos. Uno, con respecto a ellos y con respecto a la iglesia, con respecto a las relaciones. Apacentad la grey de Dios, cuidando unos de otros. A los jóvenes les dice estar sujetos a los ancianos, cubiertos por la autoridad. En cuanto a Dios les dice, a estos que están siendo perseguidos, vais a ver por qué menciono esto, porque tiene que ver, lógicamente, con el sermón. En cuanto a Dios les dice a estos perseguidos, humillaros pues bajo la mano poderosa de Dios. Y les dice que echéis toda vuestra ansiedad sobre Él. Y en cuanto a la situación que están viviendo, les da un tercer consejo, en el verso 8. Sed sobrios y velad, estad despiertos, estad atentos, velad con los ojos bien abiertos las situaciones que estáis viviendo. Volveremos a esto. La clave del apóstol Pedro está en lo que él dice. ¿Cómo puedo yo sobrevivir? ¿Cómo puedo yo sobrellevar? ¿Cómo puedo yo mantenerme en la situación en la que ellos estaban? Y se lo dice, resistid firmes en la fe. Cuando habla de resistir, he querido cantar la canción esta de Rodear porque me recuerda a un ejército. La idea que usa el apóstol Pedro de resistir es una voz militar. Es una voz de ejército. No se trata de que yo me quede en el plan de resistir, de aguantar y de que me echen, ¿qué? Que me den tortas hasta en el carnet de identidad. No, la idea de resistir es la misma idea que cuando Santiago habla que Dios resiste al soberbio. La idea de resistir es una idea militar, de pararnos firmes, con los brazos empujando toda amenaza que venga de parte del enemigo. La fe de la que yo te estoy hablando en esta mañana es una fe de hierro, una fe militar que empuja, que se mantiene firme, que no retrocede, tampoco quizá avanza en el sentido de atacar. Lo que hace es no, de resistir, de resistir. Fíjate en esta idea de resistir, aunque esté rodeado, aunque las dificultades me rodeen, aunque la etapa que viva sea una etapa dura, el enemigo lo tiene hecho contigo y conmigo si te hace caer tus brazos a tierra y dejas de empujar con tu fe y dejas de resistir con tu fe, con esos escudos. La semana pasada nos hablaron de Dios como escudo nuestro. Esos escudos, aquellos soldados romanos que se protegían y ponían una barrera sobre ellos con aquellos escudos. Eso es la resistencia de la fe.
resistid. Esa es la fe de hierro que quiero proclamar con mi boca, para que esta iglesia, para que nosotros como congregación, como casa, nos demos cuenta de que nuestra fe no es solamente creer que Dios va a hacer algo, no es solamente pensar que Dios me va a ayudar en la situación, sino todo lo contrario. No, eso se da evidentemente, sino que yo me voy a mantener firme. En esta casa, pase lo que pase en mi vida, mi fe va a ser un escudo alrededor mío, y no solamente alrededor mío, sino alrededor de los míos, que va a empujar y va a resistir. Esta es la fe que yo por lo menos interpreto que Pedro les está diciendo a estos perseguidos. Resistid, firmes en la fe. Y paréntesis, donde tenemos que estar firmes es en la fe. Es posible que algunos estemos en la etapa nos produzca algún que otro, nos mueve el piso. Los hermanos latinos, me encanta esa expresión, que te mueve el piso. El piso se te mueve con las circunstancias, claro. Es posible que estemos cansados, claro. Es posible que físicamente, que anímicamente podamos estar sufriendo. Ahora, lo que el apóstol les está diciendo a los perseguidos en la etapa esa, lo que yo creo que Dios nos dice a nosotros como casa, como congregación, como iglesia, como asamblea, como familia, usa la palabra que quieras, es tu fe es de hierro. No solamente resiste, ejercita tu fe para resistir al diablo. No te quedes ahí, sino ejerce esa fe, sino que además lo hagas de una manera firme. Firme en tu fe. Firme en tu fe. Cuando el apóstol Pedro les habló de la figura del león, que el enemigo está como ese león rugiente alrededor nuestro, ellos entendieron clarísimamente, sabían lo que Pedro les estaba queriendo decir. Sabían perfectamente cuál era el enemigo a batir, cuál era ese adversario a batir. Les da una razón. Les dice que para que los mismos sufrimientos, esto puede parecer un consuelo, no consuela, ¿no? Que el hecho de que todo el mundo esté pasando por la misma circunstancia, pues hombre, ¿a ti te consuela? A mí no me consuela. Que hay otro peor. Yo a mi padre siempre le digo, para quitarle un poco digo, papá, si siempre hay gente peor que tú, no consigo nada, ¿eh? No consigo nada, el hombre piensa que todos los dolores los tiene él. No consuela en el sentido humano, pero lo que le está queriendo decir el apóstol Pedro a los perseguidos, a los que están viviendo la etapa dura es, tenéis que tener una fe de hierro que resista, que empuje, como el ejército alrededor, firmes, sin que se mueva un solo soldado de su lugar, porque esta misma pelea, esta misma lucha, la tienen todos los hermanos en esa época. Están todos perseguidos. No penséis que eran unos poquitos solamente, los que más... No. Si algo tenemos que entender, hermanos, con respecto a nuestra vida, es que estamos unidos, queramos o no. Si hay alguno que no lo quiere, pues malas noticias. Lo estás. Estás ligado, sí o sí, al pueblo de Dios. Estás ligado, por mencionarlo un poquito más estrechamente, a esta casa. El sufrimiento de esta casa. La etapa que nos toque vivir en esta casa, en este lugar. Los que estamos aquí, los que no están aquí, estamos ligados unos a otros en los mismos sufrimientos. En los mismos sufrimientos. ¿Cuántos de nosotros no estamos viviendo a nivel personal situaciones, complicadas, cuanto menos complicadas? Si no es por enfermedad, es por economía. Si no es por economía, es por relaciones.
Si no es por relaciones, será por los hijos. Si no es por los hijos, es por el trabajo. Si no es por el trabajo, es por los pensamientos. Otras veces la frustración, pero estamos ligados unos a otros. Tus padecimientos, tus sufrimientos son mis sufrimientos. Y el consejo de la Biblia, el consejo del apóstol, es una fe de hierro. No nos podemos permitir el lujo, hermanos. Si queremos ganarle la batalla al enemigo, es precisamente con una fe de hierro. Una fe que resista. Una fe de ejército. Una fe de soldados que se paran firmes, que no se mueven de su posición a pesar de los ataques del enemigo, sino que se mantienen y repelen con sus escudos, con sus manos, con sus fuerzas, cualquier ataque del enemigo. Porque en esa muralla, con que uno cayera, con que el enemigo encontrara uno que cayera en la primera línea, encontraría un lugar por donde entrar. Pero no permitiremos, en el nombre del Señor, que eso ocurra. Nuestros escudos familiares están bien sellados con una fe de hierro. Nuestro escudo como congregación está bien sellado con una fe de hierro. Una fe dura, una fe resistente. Menciona al diablo. Vamos a decir algo de él, pero no le vamos a dar mucho bombo. No lo tiene. La canción que hemos cantado habla de que, aunque me vea rodeado, aunque esa imagen que hemos tenido, o que cuando leemos el texto de ese león rugiente alrededor nuestro, puede estar dando todas las vueltas alrededor nuestro que quiera, pero nosotros estamos rodeados, aunque nos sintamos rodeados por ese león rugiente, nosotros estamos rodeados, no solamente por la presencia de Dios, por ángeles que nos guardan y nos cuidan. Y esto lo habilita tu fe de hierro, tu fe de hierro. Cuando la Biblia habla del diablo, la palabra lo mencionó el pastor Pablo hace unas semanas. Yo pensé que me quitaba el sermón, pero no, solo lo mencionó, lo dejaste ahí. Diablo significa, aquí está, engañador, calumniador, falso acusador, pero significa mentiroso. Te mencioné 3 consejos que le dio Pedro a los perseguidos, donde necesitaban tener una fe de hierro. Y tiene que ver con las mentiras que nos hemos creído. Lo que ha debilitado nuestra fe, la que yo creo que tenemos, son las mentiras que nos hemos creído. Pastor Santiago siempre me corrige, hoy como está ahí no me va a corregir, siempre me corrige porque él me dice, no solamente son las mentiras, sino las medias verdades. Nos han mentido, hermanos, me estoy pasando de tiempo, nos han mentido. Ha rugido mentiras sobre esta iglesia, disfrazadas de algo de verdad. Pero el hecho de que haya algo de verdad no quiere decir que lo demás, que lo que Dios ha dicho sea verdad. Lo que ha hecho que nosotros, que estemos viviendo algunos personalmente, yo me pongo como ejemplo también eso, se nos haya movido el piso, es porque hemos visto a ese león rugiendo verdades sobre nosotros. Verdades, no vales nada, no vas a salir de esta, no has dado la talla. Mentiras sobre esta casa, no va a cumplir nada de lo prometido. Mucho de esto y luego nada. Mentiras, mentiras sobre Dios. ¿O es que aquella cosa que le dijo la serpiente a Eva, con que Dios os ha dicho?
mentiras, mentiras. Ha rugido mentiras y ha debilitado nuestra fe. Por eso la exhortación en esta mañana es a tener una fe de hierro. Una fe de hierro que tire atrás esta manipulación y esta mentira. La iglesia es columna fuerte. Si escuchas otra cosa de nosotros, es mentira. Somos libres del dominio de las tinieblas. Si escuchas otra cosa, es un rugido mentiroso del diablo. Somos santos. Puede ser que no estés en el nivel que debes estar. Y ahí es donde viene el engaño del enemigo, la manipulación. Pero tú te has visto, Antonio. Pues claro que me he visto. Claro que me he visto. Pero Él ha dicho de esta casa y de nosotros que somos santos. Que somos santos. Nada puede prevalecer contra la iglesia. Esto está acabado. Algunos me decían que la iglesia ya se va a acabar, ya no va a haber iglesia más después de esta crisis del COVID. Nada prevalecerá contra la iglesia. Esa es la verdad. ¿Cómo voy a combatir yo? A Dios la gloria. ¿Cómo hago yo mi fe de hierro? Si estoy escuchando al león rugir, pues te lo voy a decir. El león es un león, no es un gatito, paréntesis. Algunos lo llaman gatito. No, si él es un gatito, bueno, pues yo no quiero ese gato, no lo quiero. No, ¿sabes cómo? Pues igual que él está rugiendo para hablar mentiras sobre nosotros, nosotros vamos a rugir también y vamos a gritar las verdades de Dios. Veamos lo que veamos en nosotros. Nuestra debilidad se ve. Es que sale. Lucho, que sale, que sí. Es que sale, es que nuestra debilidad sale. Eso lo podemos ver. Que no damos la talla, se ve. Que estamos a veces aplatanados, se ve. Que no tomamos decisiones, se ve. Que no nos comprometemos, se ve. No quiero entrar en lo malo, en las cosas que se ven. Las digo de mí, Lo que voy a hacer es empezar a gritar. Para que mi fe sea de hierro, voy a gritar las verdades de Dios, las que están escritas. Las que están escritas. Pero aún más, y ya voy terminando, las que se dijeron en el pasado. El otro día, hablando con los pastores, mencionamos el texto del Señor, que algunos tienen, que el Señor retarda su promesa, como algunos las tienen por tardanza. El mismo Pedro lo dijo también, esto. Yo voy a gritar lo contrario, eso es una mentira. Eso es una mentira. Lo que Dios habló de esta congregación, a esta gente, a nosotros, durante estos 50 años, lo que Dios nos ha hablado es cierto, es verdad. Por mucho que venga el enemigo a engañarnos y a decirnos, yo voy a gritar. Hermanos, vamos a gritar juntos. Vamos a gritar juntos. Tú puedes vivir como puedas vivir. Puedas estar viviendo esta etapa como puedas, pero tú debes gritar que eres un hijo de Dios, porque lo eres. Vamos a gritar que lo que habló Dios en el pasado es que lo que Dios ha hablado la semana pasada y la anterior, por recordar que hubo palabra profética, eso es cierto, eso es el arma que tengo, eso hace de mi fe fuerte y de hierro. No va a permitir que por mucho que ruja el diablo, por mucho que ruja el león, no, mi fe va a ser una fe de hierro, de hierro.
ha mentido a los jóvenes, ha mentido a las familias, ha mentido sobre la autoridad, ha mentido sobre los pastores, ha mentido sobre la iglesia en general, ha mentido sobre los que sirven, ha mentido, mentiras, medias verdades, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Ha mentido sobre la situación que vivimos, cuando Él dice, lo veamos o no lo veamos, que todo ayuda bien. Cuando Él dice que en toda circunstancia Dios me perfecciona. Cuando Él dice que Él nos fortalece en toda circunstancia. Cuando Él dice que Él estará con nosotros siempre. Eso es fe de hierro. Sé que es difícil. Para el cuerpo, para la cabeza. Porque no se trata de mirarte al espejo y decirte qué guapo eres. Si eres guapo, vale, pero si eres feo, es feo. El espejo dice lo que somos. Y vamos a perfeccionarnos en esto. Vamos a ayudarnos unos a otros a mejorar. Pero mi fe, la de esta casa, es una fe de hierro. ¿Cuál es mi cometido en este tiempo? ¿Cuál debería ser el cometido de todos nosotros? Que miremos al débil. Y si tú tienes fe de hierro, ayúdale a que su fe sea de hierro. Grítale al oído lo que Dios ha dicho de él. Grita las verdades de Dios. Grita las verdades de Dios. No tienes esperanza. Esto es imposible. Pues aunque dentro de la imposibilidad hubiera solamente un rayito de luz para algo posible, la fe de hierro dice que es posible. Que es posible. Así es que, hermanos, ánimo. Ánimo. Esta iglesia tiene fe. Vamos a crecer en fe. Con 100 personas aquí, crecemos en fe. Crecemos en fe. Crecemos en fe. La consideración que tengo de vosotros es de gente valiente. De gente valiente. De gente que tiene fe de hierro. De hierro. ¿Cómo lo consigo? Gritando las verdades de Dios para contraponer las mentiras y perdonar si he sido un poco ácido cuando os lo he dicho, pero creo que nos hemos tragado muchas mentiras del diablo. Creo que nos hemos tragado muchas mentiras del diablo. ¿Tú quieres tener una fe de hierro? Bien, hay dos. ¿Tú quieres tener una fe de hierro? Si no quieres, créeme, el círculo se nos cerrará, te cuidaremos, pero los que quieran tener una fe de hierro, esos sobrellevarán esta etapa de dificultad o su etapa de dificultad la sobrellevarán con el poder de Dios, con el poder de Dios.